Hermanas, buen día. Gloria a Dios por un nuevo día y seguimos con la serie del apóstol Pedro con el tema número 24. Yo le puse a este tema: Pedro confronta a un matrimonio, y vamos a leer Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y para entrar en contexto, en los versículos anteriores dice que todos tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice que como Dios tenía esa gracia, que esa gracia era con ellos, que eran de un mismo corazón y una misma alma, y que con gran poder Pedro daba testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y que aún, como vimos en el tema pasado, que Pedro dijo que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y que Pedro veía cada oportunidad, cada vivencia como una oportunidad. Y en estos versículos que les digo anteriores a la historia de Ananías y Zafira, dice que entre ellos no había ninguna necesidad, porque lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían lo vendido y lo ponían a los pies de Pedro y los otros apóstoles. Y dice que repartían conforme a su necesidad entre el pueblo. Pero como acabamos aquí de leer, que cierto matrimonio, ¿verdad?, que era Ananías y Zafira. Y qué hermoso que tenían esas cosas en común, y por eso la gracia de Dios se manifestaba en sus vidas. Pero hasta que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, pues confronta a el esposo. Y aquí en esta historia vemos que lo correcto hubiera sido venderlo y decirles: lo vendí en tanto, pero yo me quedo con esta parte. La historia no dice que tuvieran hijos o que hayan dejado huérfano a alguien, pero que sí, primero confrontó Pedro al esposo y volvió a mentir. Y Pedro le dice que no has mentido al hombre, sino a Dios. Y después su mujer entra, dice, y que sin saber que había muerto su esposo, le dice Pedro. También la confronta y ella también miente. Y es que Dios siempre en su misericordia nos va a confrontar. Por eso es importante que nos arrepintamos, porque siempre Dios es un Dios de oportunidades, pero debemos de arrepentirnos en cuanto sea el poder del Espíritu Santo el que nos diga en qué hemos fallado, en que nos damos cuenta y que nos arrepintamos y que lo confesemos, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Como les digo, pidamos perdón a Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice su palabra.
Y no nada más esta historia nos enseña cómo es que Dios en su misericordia nos vuelve a confrontar y quiere que nos arrepintamos, como me vino a la mente la historia de Caín y Abel. Aun cuando Caín ya había matado a su hermano, Dios le vuelve a preguntar, ¿en dónde está tu hermano? Y era para su bien, pero él se enoja y le dice que él no es guarda de su hermano. Respuesta equivocada, porque estamos llenando nuestro corazón, como aquí dice. Satanás llenó tu corazón para que mintieses. Y todo lo que no provenga de Dios sabemos de quién viene y debemos de rechazarlo. Porque si no nos arrepentimos de inmediato y confesamos, pues solamente ese camino nos lleva a la muerte. Y como les digo, una vez que nuestro Señor nos haya revelado, confesemos, arrepintámonos y confesemos. No nos metamos en desgracia, sino que confesemos y apartémonos del mal antes que sea demasiado tarde. Como aquí este matrimonio, por ese simple hecho de, como les digo, hubieran dicho, lo vendimos en tanto, pero queremos tanto para nosotros y aquí está el resto. Eso es lo que nosotros queremos ofrendar. Y eso no tenía nada de malo, pero mintieron. Y eso sí tiene un grave error. Pero aún después de que mintieron, como les digo, Pedro los volvió a confrontar y no reconocieron. Y entonces al instante cayeron muertos. Y Pedro, yo creo también, pues lamentándose y triste, dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? El mismo Pedro, cuando falló, cuando negó a su maestro, Dios, nuestro Señor Jesús, lo confronta, pero Pedro se arrepiente. No permitamos que se nos sigan acumulando más pensamientos y por no contestar correctamente y arrepentirnos, pues tomemos el camino para muerte. Y pues fue esta muerte de este matrimonio, y dice que en el versículo 11 que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y es un gran ejemplo, porque así también nosotros debemos de llenarnos de gran temor ante Dios y no ante los demás, porque ciertamente podemos ocultarnos de las demás personas o ser una cosa en la casa o en otro lugar que no nos vean, pero cuando está un hermano, pero si el hermano no nos va a mandar nuestra alma al infierno, es Dios que ve en todo momento y lo sabe todo. Él es el que puede mandar nuestra alma al infierno. Entonces, tengamos mucho cuidado de, si ya pecamos, arrepintámonos y confesémosle al Señor, que es lo que Él busca. Que Dios les bendiga, hermanas.